Preview. Continuamos aquí en Negocios Televisión después de escuchar la actualidad en un programa de Tech Talk by Skiller Academy en donde vamos a hablar de cómo es ese emprendimiento desde la juventud. Para ello tenemos dos invitados de excepción. Uno es Gonzalo Guzmán, fundador de AdGates, parte de Mondadori. Bienvenido. Gracias. Y Álvaro Pintado, CEO de Hello App. Bienvenido. Es un placer. Vamos a hablar un poco de cómo es ese emprendimiento desde la juventud, en una semana en la que hemos visto decir adiós a Nadal, que le hemos seguido desde la juventud. Álvaro, ¿cuándo empezaste tú a emprender? Yo empiezo con el emprendimiento cuando tengo 15 años, cuando un poco soy cada vez más consciente de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, ¿no? Y por qué funcionan y por qué pasan. Y ahí un poco pienso, vale, ¿qué puedo hacer yo para tener el máximo de impacto posible en la gente y en todo lo que me rodea? Y es ahí cuando yo un poco pues intento externalizar este deseo en cosas tangibles que la gente pueda utilizar, sirvan para un bien a la sociedad y lleguen a todo el mundo, que es el objetivo, ¿no? Yo empiezo muy joven, con 15 años, y a partir de ahí hasta ahora pues he montado ya 3 compañías, he vendido una, la actual está valorada en 16 millones de euros. ¿Tienes esa empresa valorada en 16 millones de euros y qué edad tienes ahora? Actualmente acabo de hacer 20. 20. Estoy un poco en la franja, pero sí, de momento va todo bien, a pesar de que otros 100 a la par en proporción van mal, porque estamos en un país complicado para montar proyectos por múltiples razones, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para intentar ver cómo podemos solucionar todo esto y aportar unas soluciones. Y te has hecho muy conocido. Creo que nadie te dice lo que tienes que decir. Eso seguro que no. Eso te lo digo que no. Al final, yo creo que cada uno, al final un país es grande porque la gente es grande, al final el país es la gente, ¿no? Entonces un país se hace grande cuando la gente tiene ideas nuevas, piensa de manera crítica, y por ello salen Elon Musk, Steve Jobs, ¿no? Gente importante y al final que marca la diferencia y hace que un país pues sea top 5 en rankings mundiales, ¿no? Y yo creo que esto es importante y un poco quiero ser el ejemplo de eso, y creo que lo estoy consiguiendo. ¿Sacabas buenas notas en el colegio? Porque entiendo que universidad no has hecho universidad. La empecé, la dejé. Pero sí, al final nunca he sido mucho de estudiar, pero he tenido la suerte de que siempre se me ha dado bastante bien, a pesar de que el sistema educativo está un poco ya desactualizado, por así decirlo, en base a todo lo que vemos hoy en día de tecnología, información y cómo van las cosas, ¿no? Y por eso yo creo que Internet hoy en día es, podríamos decir, la universidad abierta más importante del mundo y más actualizada, y por eso un poco fue la razón por la cual yo dejé la universidad tradicional, ¿no? Para estudiar por mi cuenta y que no un poco me puedan politizar, como es por así decirlo, y meter ideologías que no son las correctas, como puede pasar hoy en día en lo que son universidades, colegios, ¿no? Por un sistema educativo que está bastante corrupto y, como digo yo, es un eslabón en un sistema politizado dominado por muy pocos. Y tienes un coeficiente intelectual alto. Bueno, eso no me digas todavía cuál es, pero alto, ¿no? Eso es otro tema, pero bueno, parece ser que sí. Vale. Vamos a continuar con Gonzalo, pero me dicen que tenemos que ir un momento a publicidad y volvemos enseguida. Continuamos aquí en Tech Talk by Skiller Academy, en Negocios Televisión, y bueno, hablábamos con Álvaro Pintado, que él emprendió súper joven, con 15, 17 años. Gonzalo, ¿cuándo empezaste a emprender? Bueno, yo no tuve la suerte de hacerlo tan joven. Yo estuve trabajando, estudié la carrera y terminé la carrera, estuve trabajando en algunas multinacionales y tuve la suerte de estar dentro de Nokia, lo que en aquel momento era Nokia, que era el primer fabricante de dispositivos móviles del mundo. Y bueno, pues allí desempeñé diferentes puestos en Nokia España, luego en una unidad de negocio nueva de creación de una red publicitaria. Y tuve la suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? A Nokia, desafortunadamente, no le iban las cosas muy bien en aquel momento porque competidores como Apple estaban lanzando otros dispositivos y se dio la oportunidad de que nosotros saliéramos de Nokia y hiciéramos un spin-off. Entonces fue ahí cuando aproveché la oportunidad de emprender, digamos. Con el resto de compañeros que trabajábamos allí, decidimos montar una empresa y continuar con el negocio que Nokia en aquel momento pues no podía seguir ofreciendo, ya que no tenía, tenía otras prioridades de negocio en aquel momento, y nosotros
pudimos continuar adelante con ese negocio y a día de hoy, pues de alguna manera sigo haciendo lo mismo que en aquel momento, pero... Tú que ves ahora, de hecho nos conocemos desde, o sea, de estar en una organización conjunta que era toda esa del marketing móvil en su momento. ¿Cómo ves la evolución tecnológica? Es un mundo que no para de crecer, porque estábamos siempre hablando del mundo digital, el mundo .com, ahora está toda la parte de inteligencia artificial, toda la parte del mundo blockchain, Web3. Es un ecosistema que no para de crecer. Ha sido increíble. Nosotros cuando teníamos la edad de Álvaro, por ejemplo, no había internet en el móvil todavía. Entonces mi madre muchas veces dice, es que yo he visto crear el bolígrafo, o sea, he visto cómo ha nacido el bolígrafo, nosotros hemos visto cómo han nacido los móviles, ¿no? Y hemos incorporado los móviles a nuestra vida y los móviles han llevado consigo toda una serie de innovaciones como las que estás mencionando, ¿no? Y el tema de las redes sociales, temas que ahora son supernaturales para personas pues de la edad de Álvaro y que permiten que el emprendimiento con esas edades sea muchísimo más accesible y que esté mucho más democratizado y, como decías tú, ¿no? La escuela de Internet, ¿no? La universidad abierta a todo el mundo, que el que quiera aprovecharlo, el que tenga esas capacidades y el que quiera bueno, pues crearse una empresa, una vida trabajando de algo que haya aprendido ahí en esos medios digitales, pues lo puede hacer y está a disposición de todos. Álvaro, creo que el proyecto tuyo, Hello App, ha marcado también un hito, que es que habéis comprado el dominio más caro de España. Sí, al menos públicamente, sí. O sea, tenemos la compra más cara pública de un dominio en lo que... Bueno, ¿cuánto cuesta ese dominio? Nos costó exactamente $115.000. $115.000. Sí. Es una inversión, no es un gasto. Al final invertimos en publicidad, en notoriedad de marca, en que la gente nos conozca para que nos utilice y luego al final que es una inversión, es un activo que tengo en el balance, que yo puedo hacer lo que quiera con él, ¿no? Hay mucha gente que ha opinado respecto a esto, en un principio malas opiniones, pero si lo ves con perspectiva es una opción muy interesante para hacer publicidad y que todo el mundo te conozca y adquirir un montón de usuarios. Hello App es un proyecto del mundo blockchain, ¿no? ¿Qué es exactamente? ¿Qué es lo que hace Hello App? Pues somos una aplicación muy sencilla, ¿vale? Que al final lo que hace es pagarte a cambio de que tú nos cedas espacio de almacenamiento del móvil. O sea, tienes 10, 20, 30 gigabytes libres del móvil, me los das a mí, yo te pago dinero de cambio. Y un poco lo que queremos es intentar... ¿Y ese dinero es en efectivo o No, es en digital. Al igual que TikTok, por ejemplo, tiene una cartera para creadores, y a todo el mundo que crea contenido pues tiene ahí una cartera y recibe dinero. Y cuando llega a 10 lo puedes sacar, es lo mismo, exactamente lo mismo. Y al final lo que queremos es aprovechar el hardware que ya existe, no crear nuevo, para mantener Internet y que Internet no dependa de 3 compañías que monopolizan la información, todo depende de ellas, ¿no? Y un poco son el corazón de Internet y dominan tanto el contenido como las narrativas que se pueden poner, las políticas, ¿no? Y un poco son los que determinan dónde está la censura y dónde no. Y queremos cambiar esto. ¿Y tú crees que, o sea, la sociedad está preparada para todo este ecosistema Web3? Porque era el último reto que nos quedaba en el mundo digital. Ya éramos capaces de transmitir un correo, ya podíamos transmitir todo lo que eran las redes sociales, pero no éramos capaces de transmitir un activo digital. Ahora ya somos capaces de eso, pero ¿tú crees que la sociedad no lo entiende? Es muy difícil porque al final... tenemos que adaptarnos a ellos un poco. Al final entendemos que ya estamos en la Web 2, que es Internet actual, Google, el buscador, Safari, ¿no? Y dar un paso más, que es este nuevo Internet, con nuevas tecnologías. Como habéis dicho antes, todo avanza muy rápido, entonces la gente, si no está muy metida, se pierde. Todos estos aspectos técnicos y todos estos aspectos tecnológicos al final son muy complicados de entender y cuando los entiendes es cuando ves realmente lo buenos que son y el beneficio que pueden tener. Hasta que no los entiendes en su profundidad, no vas a ver los beneficios que tienen, ¿no? Entonces es un poco el tema que al final son complicados de entender, de asimilar. Una vez ya los has entendido, dices, ostras, esto es muy muy bueno y hay que intentar utilizarlo cuanto antes, pero cuesta mucho, sí. Gonzalo, tú has emprendido varias veces, has vendido tu empresa, o has hecho un exit con éxito. ¿Cómo ha sido ese proceso de poder emprender en España y ser capaz de
bueno, con éxito vender una compañía? Bueno, como decía, nosotros tuvimos la suerte, ¿no?, de estar ya en marcha. Entonces, cuando emprendimos ya teníamos el negocio funcionando. Entonces, era el aprovechar o no haber aprovechado la oportunidad. Nosotros la aprovechamos, fuimos para adelante, es verdad que tenía riesgos, pero bueno, nos apoyamos también en algunos socios del mercado que ya tenían pues sus empresas y ya trabajaban para poder bueno, pues estar establecidos de una manera más rápida. Y prueba de ello es que fuimos cash flow positivos desde el primer momento. O sea, esa primera fase muy dura nosotros no tuvimos que vivirla porque ya la habíamos vivido, digamos, dentro de Nokia, ¿no? Como si hubiera sido aquello una incubadora. El proceso luego ya de hacer el exit, es verdad que durante todos los años, pues hemos estado 11 años con AdGage y bueno, pues nos habían tocado algunas empresas interesadas, algunos inversores interesados en nuestra compañía. Por un lado no quieres vender, ¿no? Cuando la empresa es tuya es algo que quieres, es como tu hijo, ¿no? Y no quieres vender porque no te quieres deshacer de eso. Pero hay que ser consciente que en este mercado está habiendo mucha concentración, de que empresas del sector están comprando muchas otras empresas y que al final los peces grandes se acaban comiendo a los pequeños. Entonces yo creo que eso digamos, nos animó a dejarnos querer por esas empresas que nos venían a ver que querían nos formar parte del grupo. Nosotros nuestra idea era no vendernos a cualquiera, no vendernos a un fondo de inversión que nos aportase dinero a cambio de dinero, que eso es el objetivo de toda empresa, pero lo que queríamos era hacer algo que tuviera sentido, buscar un partner que nos aportase algo más y con el que estuviéramos de acuerdo en cuáles eran el futuro de la compañía y lo que nosotros teníamos que aportar dentro de nuestro sector. O sea, creo que eso es muy importante y a veces el dinero llama al dinero, pero se nos olvida cuál es la esencia de la empresa y qué es lo que el servicio que la empresa tiene que proporcionar a sus clientes y a los agentes con los que está interconectada. Álvaro, hay que ser superdotado para emprender en España, porque yo, o sea, mirando en perspectiva, mi primer emprendimiento fue con 28 años, que hicimos un estudio de videojuegos, pero yo ya había acabado la facultad y yo ya había podido viajar y vivir 2-3 años fuera de España. Y aún así me costó levantar inversión, demostrar que con 28 años estaba preparado y luego para vender una empresa también me costó. ¿Cómo ha sido tu proceso de, primero, vender esa empresa que tenías con 17 años y cómo has podido captar inversión con 19? Yo creo que al final es cuestión de intentar balancear las cosas, ¿no? Si te falta experiencia, tienes que proporcionar esa falta de experiencia con seguridad. Entonces es un poco lo que yo siempre he entendido y he hecho desde el principio, desde que empecé a montar negocios de muy pequeño, ¿no? Y eso me ha permitido, pues eso, vender el negocio de IA con 17, 18, que era privado, pero hasta ahora lo hice público porque siempre me lo preguntan, ¿no? Al final lo vendimos por 40.000 euros aproximadamente y esto pues no está nada mal. Al final es cuestión, yo creo que no es tanto lo que haces sino cómo y con quién. Estos puntos son fundamentales, ¿no? Y estos al final acaban marcando la diferencia para ser tú el que está por encima de los demás en cuanto a competencia, en cuanto a gente que vende, clientes, etcétera, ¿no? Pero como digo, es complicado actualmente emprender en España por diferentes razones, pero no hace falta pues ser... ¿Los inversores que tienes ahora lo han tenido fácil para poder invertir en Hello.app? No, esto es un buen tema porque, de hecho, estos son palabras de un inversor mío. Me dijo que habíamos sido, por estar constituidos en España, la empresa más complicada de capitalizar el préstamo convertible. ¿Por qué? Porque España parece que no quiere inversión. España trae lo malo, traemos a gente que viene aquí a delinquir y a cometer delitos, delincuencia, altercados, pero cuando vienen inversores importantes de diferentes países parece que ponemos muchos problemas, ¿no? Entonces yo no entiendo esa relación o correlación, pero sí, fue bastante complicado y me dijo que éramos la compañía más complicada que él ha tenido para invertir en toda su historia, porque que si trabas burocráticas, contratos, leyes, se nos hizo muy, muy complicado. Y luego algo que me sorprende, porque ahora te voy a preguntar el coeficiente intelectual que tienes, pero dentro de la academia, especialmente con Hermógenes, que es un profesor de la Universidad de la UAM, que nos hizo una serie de pruebas, y con Cristina Recuero, que hacía lo del PDA, y ella además ha podido vivir mi evolución. Me decía, me acuerdo cuando emprendías que iba yo también con traje y con corbata, y poco a poco he ido, me decía, parece que ibas con traje y corbata para intentar encajar.
porque eras muy joven. De hecho, no busquéis en internet fotos mías, que las veréis que iba muy parecido a Álvaro. Pero yo no lo llevo por eso, ¿eh? ¿No? Lo llevo porque aparte que me gusta, creo que si por ejemplo uno pretende ser presidente del Madrid en 20 años, una gran campaña es pues salir con 20 años, ¿no? Y empezar a decir que tu idea y tu objetivo es ser presidente del Madrid, pues cuando tengas 40, 45, no hay mejor campaña que ese. Entonces hay un poco a empezar ya a sentar las bases y creo que todo importa, la imagen también. Y yo pues quisiera, si tengo un presidente del Madrid, pues que estuviera bien representado y bueno, que diera buena imagen, obviamente. Yo como tiendo a optimizar mi tiempo, y Gonzalo lo sabe, me dice mi mujer, eres como Pablo Moto, siempre coges un vaquero, una camisa blanca y una chaqueta al azar. Y es verdad. Gonzalo, ¿tú crees que impresiona cuando alguien va bien con traje? A ver, evidentemente, y especialmente cuando es alguien joven. La imagen es importante. Yo creo que a los jóvenes, aunque en el mundo digital es un poco distinto, ¿no? Pero en general a los jóvenes no se les tiene tanto en cuenta como cuando ven a una persona con una cierta experiencia, ¿no? Y es verdad que si aparentas más, yo por ejemplo me dejo un poco de barba porque parece que soy más mayor. Es cierto que si cuidas la imagen y tienes claro lo que quieres y lo persigues, pues con ello. Y también es más que nada por el tema de, o sea, yo lo miro sobre todo por el tema de ser diferencial. O sea, yo creo que si todo el mundo fuera en traje, yo iría en chándal. Creo que es más que nada también por eso. El tema es siempre un poco intentar marcar la diferencia, ¿no? Siempre con buenas formas, pero que un poco seas tú el que destaque, que no lo haga otro, porque si lo hace el otro, se llevará en los clientes, un poco la popularidad y todo lo que conlleva eso. Entonces, al final es cuestión de, oye, intentar tener ese punto diferencial, que marque la diferencia siempre, intentar para bien, obviamente, ¿no? Pero es más que nada por eso, diferencial y obviamente la buena imagen, que también es importante. Dime, porque es algo que además en la academia, o sea, la educación y cómo evoluciona la educación es algo importante, que yo creo que dentro del país ha evolucionado poco, lamentablemente, especialmente en el mundo tecnológico. ¿Tú cómo lo has visto? O sea, cuando has estado estudiando, ¿los centros están preparados para todo este mundo tecnológico? Y dime, ¿qué coeficiente intelectual tienes ya? A ver, preparados o no, depende, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que las universidades, pues, depende de qué carreras están bastante desactualizadas en cuanto al contenido como tal, ¿no? Porque es muy difícil al final, o sea, cada día pasan cosas nuevas, cada día la tecnología avanza. Por eso un poco hay que intentar replantear el sistema actual de la educación tanto en secundaria, bachillerato y universidad para intentar ser lo más eficientes posibles. Y es complicado, pero ya te digo, con la gente que tenemos actualmente en el gobierno será mucho más difícil y por eso tenemos que pelear para llegar a esos puestos de poder, gente como nosotros con ideas claras, ¿no? Que intenta hacer el bien para la gente y al final pues respeta al menos unos mínimos de realidad y verdad que creo que son fundamentales en cualquier política, movimiento, idea o ley, que ahora mismo no se respetan. Y dime tu coeficiente. Venga, anímate. 142 en Wechsler. Muy bien. Gonzalo. No me preguntes mi coeficiente. No te voy a preguntar tu coeficiente. Primero porque no lo sé. ¿Cómo ves tú los centros educativos? Yo cuando estudié en la Facultad de Informática, mucho de lo que estaba aprendiendo quedaba obsoleto. Casi antes de salir ya estaba obsoleto. Eso lo que ha pasado es que todavía ha ido a peor, porque es hasta la idea que las evoluciones, blockchain lleva bastante tiempo, pero se ha hecho conocido relativamente hace poco. La inteligencia artificial, todo lo que ha sido ChatGPT, la revolución un poco social ha sido hace 24 meses. ¿Cómo pueden prepararse la gente para no quedar, claro, yo me pongo en la situación, digo, ostras, estoy aprendiendo en la universidad algo que es de hace 2 años? Claro, a ver, yo tengo la suerte de que también he impartido clases en muchas universidades y escuelas de negocios, tanto en grado como en posgrado. Eso me ha permitido ver cómo en los últimos años ha evolucionado bastante el tema de la educación superior, sobre todo. Me consta también, porque mi mujer es profesora de secundaria y bachillerato, que en el mundo, digamos, escolar está habiendo cambios y está habiendo por lo menos una voluntad
de que eso evolucione. Pero es verdad lo que decía Álvaro, ¿no? Que todavía estamos muy lejos de eso. En las universidades y en las escuelas de negocio, por ejemplo, escuelas como Skillr son muy positivas porque nuestro negocio digital avanza tan rápido y o sea, la vorágine es tan veloz que no da tiempo a incorporar esas materias en las universidades tradicionales, porque no hay profesionales, o sea, no hay profesores que puedan explicar todas estas cosas. Entonces, o los alumnos son un poco espabilados, son emprendedores y buscan en Internet y se forman ellos mismos, o tienen que complementar esa formación en la universidad o en ese centro de negocios con otra formación posterior en una escuela especializada con aquello que esas áreas del negocio que a ellos les gustaría desarrollar. Porque es que estamos viendo, de hecho creo que vosotros tenéis un chatbot que ayuda a la comercialización, ¿no? O sea, conseguir leads y conseguir ventas. Exacto. Que de hecho hace muy poquito Mark Benioff, que es el fundador de Salesforce, hablaba de que iba a haber miles de millones de agentes autónomos. O sea, ya no es solo un chatbot, sino un agente autónomo en el que tú le vas a decir, oye, vende, y él, casi sin entrenamiento, va a vender. ¿Las empresas españolas están preparadas para este tipo de tecnología o estamos todavía sin poder pedir una cita previa en un sitio? Bueno, yo estoy sorprendido de cómo han evolucionado también las aplicaciones de los servicios de salud, autonómicos, los privados también, porque ahora sí que es posible tener videollamadas, ya es normal tener una videollamada con el médico, ¿no? Este tipo de cosas que parecían surrealistas. El COVID ha marcado un antes y un después en la velocidad de adopción de todas esas cosas. La tecnología existía, pero no se estaba aplicando en la vida real. A día de hoy sí. A día de hoy estamos habituados a poder hablar con nuestro médico sin tener que ir al centro de salud, por ejemplo. Es verdad que no es todo lo maravilloso que parece, pero sí que cada vez nos acercamos más a ello. En cuanto a las empresas, sí, las empresas incorporamos tecnologías o las desarrollamos nosotros, porque en España hay un potencial de emprendimiento muy grande en lo que es el desarrollo digital. Y también en nuestro caso, como bien decías, pues tenemos ese producto que es un chatbot interactivo que dentro de nuestra función y nuestro servicio de ofrecer los mejores formatos publicitarios a los anunciantes, lo que hace es llegar a aquellos anunciantes que buscan conseguir un performance, que buscan conseguir leads, que buscan conseguir usuarios interesados en su producto, llevándoles a través de una conversación muy parecida a lo que se han acostumbrado los usuarios de hoy en día con las redes sociales, para que ese chatbot pues le explique el producto, el usuario conozca el producto y luego la posterior llamada con el call center resulte mucho más efectiva y más satisfactoria, porque ya conoce previamente el producto y al final pues conseguimos esa conversión muchísimo más rápido. Álvaro, en la academia estamos viendo que están convergiendo un montón de tendencias. Una es la evolución de toda la parte de data, que cada vez ha crecido más. Vemos que estaba también toda la parte del mundo Web3, todo el ecosistema blockchain, todo lo que es tokenización y todo lo que es inteligencia artificial, y se van a combinar todos. Pero yo veo la sociedad todavía un poco perdida, porque parece que el mundo, me dice mucha gente, todo esto del blockchain, cripto, llegó y desapareció. Y ahora parece que todo el mundo habla de inteligencia artificial, más cuando Elon Musk presenta un montón de robots. Presenta un taxi que va solo, un autobús que va solo. Sí. ¿Tú notas que han perdido el interés en este ecosistema Web3 donde está HelloApp? Si esto fuera así, Bitcoin actualmente no sería el séptimo activo más importante y más valioso del mundo. Ya está, casi por encima de la plata, creo que ya está por encima de la plata, ¿no? Es lo que digo, al final va a costar. Al final, cuando Internet nació, el ritmo de adopción fue lento, pero si comparas el ritmo de adopción de Web3, blockchain y cripto al ritmo de Internet, es muy similar, incluso un poco por encima del de cripto. Entonces quiere un poco venirnos a explicar que si seguimos por esta línea, en 10-15 años todo lo que es criptomonedas, Web3, blockchain será algo más que una cosa extraordinaria, ¿no? Será algo más del día a día que todos habremos asimilado, y sobre todo por las nuevas generaciones que hemos nacido con eso, pues es mucho más fácil y lo entendemos mucho más rápido y está mucho más incorporado en nuestras vidas, ¿no? Pero va a costar tiempo, al igual que costó con Internet, pero acabará pasando, yo creo. Pero ¿no ves que estamos predicando un poco en el desierto? Porque yo lo que veo es que todo el mundo, o sea, cuando hablas del ecosistema blockchain o Web3, que yo digo hay un montón de proyectos, hay un montón de cosas, la gente no lo entiende. O sea, sí, pero y si ven un joven que además es un proyecto conectado en el mundo blockchain y además que como tú, que te has vuelto viral, o sea,
La gente no lo absorbe Sí, bien. pero te pongo un ejemplo. En el 95 a Bill Gates lo entrevistaron en un sitio muy importante en televisión y se burlaban de él por decirle que Internet hacía lo mismo que la grabadora, lo mismo que el micrófono, lo mismo que la radio. Lo que pasa es que no eran capaces de ver el potencial de algo tan grande. Y por eso ha sido lo que ha sido, ¿no? Al final una cosa es grande porque tiene muchísimo potencial de crecimiento. Entonces, a mí realmente no me da ningún tipo de miedo ni preocupación que la gente no lo esté entendiendo. Yo creo que por su propio peso acabará pasando, porque al final somos muchos los que hacemos push, los que realmente conocemos los beneficios de esto frente a un sistema financiero tradicional que monopoliza todo el sistema financiero de fiat, dinero, euros, dólares, ¿no? Tienen todo el control, ellos deciden quién, cuándo y cómo puede acceder a este dinero, quién lo imprime, qué cantidades, ¿no? Y un poco estamos a su merced. Esto no mola y creo que el sistema financiero descentralizado se acabará imponiendo a este sistema y acabará siendo predominante en la actualidad y en el futuro. Como nos quedan 2 minutos, voy a aprovechar para lanzar las 2 preguntas que me quedan juntas. Gonzalo, a toda la gente joven que viene, ¿qué es lo que pueden estudiar? ¿Hacia dónde enfocar? ¿Qué tendencias hay para prepararse laboralmente? ¿Hacia dónde va la industria? Yo creo que lo que tienen que estudiar es aquello que les guste y que les llene. Eso es lo principal, porque es a lo que se van a dedicar en los siguientes años. Entonces, a veces cuando elegimos una carrera no podemos elegir una profesión porque creamos que nos va a dar más dinero, ¿no? Porque es que vas a tener que estar viviendo toda la vida de eso y a lo mejor no te gusta, entonces te tiene que llenar. Es motivante ver a personas como les gusta emprender, les gusta lo que hacen. Hay otras personas, tiene que haber tipologías de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que las carreras que estén relacionadas con el mundo digital y con todos aquellos servicios que se puedan desarrollar a través de los dispositivos digitales, todos los que están conectados hoy en día, son las que deberíamos, por lo menos, o los jóvenes deberían plantearse, bueno, pues cómo dirigir su futuro profesional hacia eso. Y pueden ser profesiones también tradicionales, o sea, pueden ser, hablábamos de la medicina, etcétera. Todas las profesiones y todos los sectores están ahora conectados con el mundo digital. Entonces, no podemos perder el ojo de esa formación digital que es crucial para cualquier tipo de carrera. Y luego ya a título más personal, ¿tú ves series? ¿Ves HBO, Disney? Veo más Disney últimamente. Veo menos de lo que me gustaría porque no tengo tiempo al final con el trabajo, la familia y tal, pero sí que, bueno, pues eso. ¿Y qué ves? ¿Qué veo? Veo todo tipo de dibujos animados. Al final son mis hijas las que mandan en el mando de la tele. Y esto también para Álvaro, las dos cosas hacia... ¿Qué recomendarías a la gente joven? Sí. Porque muchos no son como tú. O sea, tienen una visión diferente. Luego la sociedad yo creo que los clasifica, yo creo que a veces erróneamente, con un foco que a lo mejor no es el correcto. Yo les diría que muy importante piensen por sí mismos, tengan espíritu crítico, no se crean todo lo que les dicen, porque entonces cuando tú te crees todo lo que te dicen y acatas siempre las órdenes sin pensar por qué lo haces, te acabas convirtiendo en una generación de servicios. Es lo que un poco España está convirtiendo, ¿no? En un país de servicios y no en un país que intente crear cosas nuevas para estar en los rankings mundiales en los primeros puestos. Creo que España es un país que debe estar, tiene la materia prima, el talento y todo lo necesario para estar ahí arriba, y que no lo estemos es un pecado capital de la gente que lo está gobernando y gestionando, y un poco al final nosotros seguimos el ejemplo de la gente de arriba, ¿no? Si lo hacen mal, también lo haremos mal. Siempre pongo el mismo ejemplo del barco. Si el capitán del barco es un borracho, el barco o se estrella, o la gente, que son los tripulantes, la gente que va en el barco, acabarán todos siendo unos borrachos. Entonces creo que es importante tener a líderes con pensamiento crítico, que respeten, como digo, muy importante, fundamentos básicos de la humanidad, como son la verdad y la realidad, que no se respetan para nada. Luego a partir de ahí las opiniones pueden variar, ¿no? Pero que un mínimo de leyes naturales se respeten y a partir de ahí pues vamos avanzando. Importante eso, pensar de manera crítica, tener ideas nuevas, distintas, pensar a lo grande. Y esto es un poco, resumidamente, lo que les podría decir. Y luego, esta también va casi con intención. Mucha gente me dice, oye, la gente joven ya no ve la tele, la gente joven ya no va al cine, ya no va a ver las películas que hace Marvel. ¿Por qué crees que la gente que dirige estos negocios, como pues un Disney, un HBO, no conectan con la gente joven como vosotros? Bueno, creo que estamos acostumbrados más a los inputs rápidos, de a lo mejor contenido corto, de 1 minuto, 30 segundos, ¿no? Como son, por ejemplo, Instagram, TikTok y las nuevas redes sociales.
Sí que es verdad que yo, desde mi punto de vista, pues todos los medios de streaming tienen un papel importante en la manipulación del sistema para hacer que la gente piense como ellos quieren que pienses, ¿no? Al final... O sea, ¿tú crees que las series que están lanzando ahora 100%. van con intención 100%. de...? O sea, yo al final creo que la manera más directa de manipular a una sociedad y a una generación es atacando a la última generación, a los más jóvenes, porque es cuando tienen el cerebro en la etapa más plástica, lo asumen todo, lo absorben todo lo que ven son como una esponja, ¿no? Entonces, todo lo que tú les puedas transmitir y enseñar lo van a asumir para toda su vida, entonces todo lo que tú les puedas de alguna manera manipular y adoctrinar va a ser muy peligroso si es para mal y muy bueno si es para bien. Y creo que los medios de comunicación, streaming, plataformas tienen este papel de intentar pues, manipular a la nueva generación para meter el mensaje que quieren meter. ¿Y son capaces de manipular a la nueva generación o la nueva generación ya es capaz de detectarlo? ¿Sabes qué pasa? Que son muy listos, lo hacen muy bien, porque lo primero que hacen es intentar, oye, vamos a los padres, para que los padres no estén tan pendientes de la educación de los hijos. Entonces, primero a los padres les empezamos a normalizar ciertas cosas, ¿no? Para que luego, cuando los hijos las vean, les sean normales. Y luego, por ejemplo, en un canal de niños pequeños de 5 años, pueden tener ahí un programa en el cual un chaval de 5 o 6 años puede estar viendo como unos dibujos animados, ¿no? Hablan de políticas de ideología de género, LGTB y cosas que realmente no tienen ningún tipo de sentido para chavales tan jóvenes. Pero cuando ya los padres lo han normalizado, es mucho más fácil que los hijos puedan verlo porque los padres lo permiten. Entonces creo que es muy peligroso, pero ya partimos de una base que está totalmente desestructurada en España y sobre todo en Europa y Occidente, y que tenemos que pelear para que esto cambie y un poco estamos aquí para esto. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de Tech Talk by Skiller Academy. La verdad que quiero dar las gracias a Gonzalo Guzmán de AdGates por estar de Mondadori aquí con nosotros, y a Álvaro Pintado. Oye, ha sido un descubrimiento, seguramente te invitaremos más veces para que nos comentes un poco la evolución de Hello App, que tiene toda la pinta que será un éxito. Ha sido un placer. Y sin más, nos vemos aquí en Tech Talk by Skiller Academy la semana que viene. Preview.